Buenos días. Mi nombre es David Pino. Efectivamente, profesora, muchas gracias por la presentación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, listo para compartir con historias de Ricardo Palma vinculadas a la ciudad de Lima, ¿no? Y muchas historias tienen que ver también con fantasmas, ¿no? Que son temas que a veces nos gustan un poco, pero que a fin de cuentas son historias de calles, de casas y de personajes. Como en cada charla, voy a suprimir los micrófonos de todos, ¿ya? En el momento que deseen, pueden hacer sus preguntas escribiendo en la ventana del chat. Al final vamos a tener un rato para poder leer sus preguntas, sus comentarios, ampliar de repente alguna información que no haya quedado clara, porque a veces ocurre eso, y con toda confianza ustedes, por favor, escriban en la ventana del chat, ¿ya? Ricardo Palma fue un escritor de tradiciones, ¿no? Las tradiciones son aquellas historias que se recogen de boca en boca y que tienen que ver con personajes y con lugares que han existido o que aún existen. Por ejemplo, debe haber muchas tradiciones de calles, de tiendas, de lugares cercanos a donde ustedes viven, que se van contando de boca en boca y que alguien se encarga de escribirlo. La persona que recoge las tradiciones y las publica en libros se llama tradicionista. Entonces, Ricardo Palma fue un tradicionista. ¿Cómo él iba recogiendo esas historias? Pues él tuvo un trabajo muy bonito. Él fue director de la Biblioteca Nacional del Perú. Entonces, como director de la biblioteca, tenía muchísimos libros y documentos al alcance de su mano. Y él todos los empezó a leer, los empezó a ver, fue encontrando un dato por acá, otro dato por acá, unía los datos, faltaba algo y él le ponía un poco también de lo que a él se le ocurría para darle forma a una historia en general. ¿Ya? Eso también tiene mucho de tradición. Generalmente, no todos los datos son exactos. También tiene mucho o interviene muchísimo la imaginación de cada uno. Y es lo que a fin de cuentas hace un escritor. Entonces Ricardo Palma escribía tradiciones, ha escrito un libro, una obra, mejor dicho, porque son como 5 o 6 tomos, que se llaman Las Tradiciones Peruanas, de Ricardo Palma, que inclusive seguramente más adelante ustedes tendrán que leer, porque no solamente son historias, también ahí tiene mucho que ver el tema de la forma como se escribía antes, lo van a ver seguramente en el curso de literatura, de lenguaje, en fin. Ahora, lo que yo he hecho con las tradiciones de Ricardo Palma, que son como 6 tomos, como les conté, es escoger las historias que están relacionadas a Lima. ¿Ya? Entonces, esta charla, este paseo, porque también es un paseo virtual, porque vamos a ir a muchos lugares de Lima donde todavía existen los lugares de los cuales habla Ricardo Palma. Lo he llamado Lima en algunas historias de Ricardo Palma. Entonces, para empezar, quiero yo leer el prólogo de lo que dice esta obra, ¿no? La obra de las tradiciones de Ricardo Palma. Y dice así, ¿no? La procesión de ánimas de San Agustín, el encapuchado de San Francisco, la monja sin cabeza, el coche de Zabala, el alma de Gasparito, la mano peluda de no sé qué calle, dice él, ¿no? El perro negro de la plazuela de San Pedro, la viudita del cementerio de Concepción, los duendes de Santa Catalina y demás paparruchas que nos contaban las abuelas, haciéndonos tiritar de miedo y rebujarnos en la cama. Y es que antiguamente, antes que exista esto, antes que exista esto, y ustedes ven en mi cámara, el celular, todos conversábamos, nos contábamos historias. De repente agarrábamos un libro y alguien le ponía a leer la historia de otra persona. Y lo escuchaba, se quedaba pensando y por supuesto luego aumentaba y va formando una tradición. Antes del internet, antes de todo esto, lo que había era las reuniones donde los niños, generalmente ustedes, ¿a quién no le gusta que le cuenten historias? Seguramente la mayoría, ¿no? A la mamá, al papá, a la abuelita, abuelita, ¿cómo era tu ciudad? ¿Cómo era donde tú vivías? ¿Qué pasó en tal lugar? Y la abuelita se sienta y empieza a contar las historias, sí, yo me acuerdo y todo ello. Entonces, esto es lo que Ricardo Palma nos cuenta como inicio a los que van a leer sus tradiciones. Todas esas historias que hacían que uno se muera de miedo, ¿no? Y de frío en la cama, pues todo ello tenía que ver con lugares de Lima. Entonces, voy a empezar a contarles estas historias. Ya saben, pueden escribir en la ventana del chat en el momento que deseen
cualquier pregunta o comentario. Y esta primera historia se llama La apología del pichón palomino. El pichón palomino es un personaje de una tradición que le da este nombre. Esto está en el tomo cuarto de las tradiciones peruanas en la página 154. Y se las voy a contar en este momento. ¿De qué trata? Primero, tenemos que tener en cuenta que la ciudad de Lima es una de las ciudades más antiguas de América. ¿Ya? La ciudad en que vivimos, que incluye, por supuesto, los demás distritos, ¿no? Como Chaclacayo, donde están ustedes, Chosica, Miraflores, Barrancos, Surco, el Callao, todo ello, es parte, ¿no? De la región, de la ciudad de Lima. Y es una de las ciudades más antiguas de América. Entonces, las ciudades más antiguas, por supuesto, tienen historias que se remontan a muchos siglos en el pasado. No hay historias que han ocurrido ayer o anteayer, sino hace 100, 200, 300, quizás 400 años en el pasado. Y muchas de las historias que voy a contarles ahora ocurrieron así, hace 300 años, hace 200 años, y la mejor manera de recordarlas es conociendo los espacios donde ocurrieron, que todavía existen. Todavía hay casas y calles antiguas y plazas antiguas que nos recuerdan estas historias. Entonces, esta primera historia llamada La Apología del Pichón Palomino tiene como escenario, esta historia tiene como escenario esta casona antigua que ustedes ven en su pantalla, que hoy no existe, ya por cierto, pero estaba ubicada apenas a unos 30 o 40 metros de la Plaza de Armas de Lima, que seguro la han conocido, un día han venido al centro de Lima y han paseado en la Plaza de Armas, ¿no? Espero que sí, si no, tienen que venir, ¿ya? Y en la Plaza de Armas, a unos pasos, quedaba esta casa. En esta casa vivía un señor llamado don José Pastor de la Rinaga. Este señor, dentro de esta casa, había abierto una sala donde exhibía objetos raros, cosas raras. Y esto lo menciono porque antiguamente no existía el museo. Hoy cuando uno quiere ir a ver cosas antiguas, va a un museo, ¿no es cierto? En la cual además de encontrar de repente pues telas antiguas, vasijas antiguas, también se encuentran curiosidades. Pero en la época de la historia no existían los museos. Los museos tenían otro nombre y se llamaba Gabinete de Curiosidades. ¿Ya? Ese era el nombre que tenían los museos antiguamente, Gabinete de Curiosidades. El señor José Pastor de la Rinaga tenía dentro de esta casa, entrando por esa puerta a la mano, a la mano derecha, un gabinete de curiosidades, en las cuales él exhibía una serie de cosas que eran curiosas. Entre ellas, exhibía dentro de un frasco con alcohol, ¿no? Para que se conserve, una paloma. Una paloma, pero que era bastante rara, porque dice que esta paloma no había nacido de un huevito, sino había nacido de una mujer, lo cual es rarísimo porque saben que las mujeres dan niños, no dan palomas. Pero una mujer que había vivido en una chacra cercana a Lima había dado a luz una paloma, dice. Y la gente cuando decía esto le creían y decían qué raro y todo el mundo iba a ver la paloma de la casa de este señor. Esa casa, por cierto, se llamaba la Casa de la Pila. Ahora, el señor José Pastor, claro, iba por la calle y decía, vengan a mi casa para que vean el pichón, ¿no? El pichón de esta mujer que ha dado a luz, una cosa rarísima que no se va a ver en ninguna parte del mundo. Y toda la gente iba. Pero por supuesto había gente que se tocaba el mentón y decía, este está loco, ¿no? ¿Cómo una mujer va a dar una paloma? Es imposible. Y empezaron a criticarlo, ¿no? Empezaron a criticarlo, a juzgarlo y a decir que era un charlatán. Y entre la gente que lo criticaba, había gente muy conocida, todos ellos respetados médicos, científicos que habían en Lima por aquellos años. Entonces, dijeron, inclusive uno dijo, ese pichón, esa paloma que dice es falso, es un engaño, debe ser un plástico que él exhibe. Ahora, Lima en aquella época era una ciudad pequeña, ya casi todos se conocían. No es como ahora, pues que uno toma el carro y 2 horas para llegar a un lugar, a otro lugar. No, era una ciudad más pequeña en la cual todos se conocían. Esta foto que están ustedes viendo es una vista de la calle donde estaba esta casa, donde se exhibió este pichón de paloma en un frasco. Es el Jirón Junín, se llama hoy. Ya está a media cuadra
de Palacio de Gobierno. Y esta casa, que ven aquí en la foto, fue demolida, ¿ya? Fue destruida, fue tumbada, y allí se construyó este edificio. Ha pasado más de 100 años desde que se construyó este edificio y hoy está desocupado. No vive nadie en este edificio. Pero esta casa tiene mucha más historia, muy aparte de todo este lío, este pleito que se formó respecto pues a esta curiosidad, ¿no? De haber exhibido nada menos que el hijo de una mujer, decía la gente lo creía, para que ustedes vean también qué inocente, ¿no? La gente en aquella época. En esta casa, por ejemplo, se fundó un diario, un diario que se llama El Comercio, ¿no? El Comercio. Acá me preguntan, muy buena pregunta, ¿qué cosa es apología? ¿No? La palabra apología es una palabra que por estos días muchos la repiten, se ha puesto un poco de moda y tiene que ver con la acción de hablar, de defender o justificar algo que puede estar errado. Por ejemplo, ¿no? Si decimos que el cielo es celeste, pero por ahí alguien dice, no, el cielo es rojo, y defiende que el cielo es rojo, presenta pruebas que nadie las cree, está haciendo apología. Apología a algo equivocado. También es una alabanza, una defensa o justificar, ¿no? Algo que la mayoría de personas no aceptan. En este caso, el Señor defendía del pichón. Este pichón sí es el hijo de una mujer, decían, ¿no? Pero todos decían que no, él estaba haciendo apología. Ya, por ese motivo es que Ricardo Palma, que por cierto usa palabras muy antiguas y muy interesantes, es bueno leerlo alguna vez, usó este término. Ahora, como les decía, esta casa es importante porque aquí se fundó un periódico muy conocido. Se fundó el diario El Comercio, que todos los domingos la gente lo compra, ¿no? Bueno, sale todos los días. Se fundó aquí y luego se mudó a otro local donde ya hizo su edificio y hasta el día de hoy, después de casi 200 años, todavía existe, ¿no? El diario El Comercio. Esta casa era bien rara porque uno pasaba por la fachada, vean ustedes, y al lado de la puerta había un muro, un murete. Vean esta especie de muro donde había una cruz. Y la gente decía, qué raro ese murete, qué cosa habrá detrás. Y es que sabrán ustedes que también había la costumbre, antiguamente, de sepultar o enterrar entre las paredes los restos de personas. No entierros, digamos así, clandestinos que han matado a alguien, no. Por ejemplo, a personas que habían sido benefactores, gente de dinero, que había dado dinero para construir de repente una capilla o un oratorio religioso dentro de la casa. La familia, en agradecimiento, vean ustedes ese agradecimiento, ¿ah? Solía sepultar sus restos en pequeñas cajitas en las paredes de las casas. Cuando se han demolido muchas casas de Lima, se ha encontrado en más de una oportunidad cajas conteniendo restos humanos, restos óseos, lo cual hoy día pues nos daría miedo, oye, mira, que en tu casa encuentren eso, pero en aquella época era algo normal. ¿Por qué? Porque en aquella época tampoco no habían cementerios como los conocemos hoy. La gente se enterraba en las iglesias, ¿no? Debajo de las iglesias habían criptas, como quizás ustedes han ido a las catacumbas de San Francisco, y así se enterraba. Y no todos se enterraban en iglesias, otros se enterraban en muretes, en las casas. Y por eso la gente decía que esta casa qué rara, ¿no? Con ese murete, con esa cruz, con esa historia, ¿no? De ese antiguo gabinete de curiosidades. Luego, ya para 1914, fecha en que la casa fue demolida, decían que esta casa penaba. Uno pasaba por la puerta a las 6 de la tarde, estaba todo oscuro por dentro, no había nadie, porque ahí para esa época habían abogados que se iban corriendo a las 6 de la tarde porque decían que escuchaban cadenas y escuchaban ruidos y todo se iba. Finalmente un día la casa fue demolida, como ya les conté, se construyó un edificio, que en su momento fue lo más moderno, este edificio de aquí. Fue muy moderno, muy a la moda, pero luego ya también ha quedado, como hasta el día de hoy, desocupado. Bien, esa es un poco la tónica de esas historias, ¿no? Historias antiguas asociadas a lugares que aún existen. La siguiente historia está publicada en el tomo quinto, en la página 40 de las tradiciones peruanas, y se llama Las Barbas de Capristano. Antiguamente, dice Palma, había un dicho muy antiguo, muy popular, que la gente en la calle decía, ¿no? Este hombre tiene más pelos en la cara que Capristano, decían, ¿no? A referirse pues a alguien que andaba con su barba grande, ¿no? Que mucha gente no se afeitaba, se dejaba la barba grande. Y le decían, oye, Capristano, le gritaban, ¿no? Capristano. Bueno, vamos a ver quién es Capristano.
Este capristano se llamaba Juan Capristano Ronceros, ¿ya? Era un hombre que se había dedicado al negocio de las minas. Era un minero, era un minero, ¿ya? Él tenía su mina en Cerro de Pasco, pero vivía en Lima. Es una historia del año 1780. Y él, como era muy rico, tenía mucho dinero, mensualmente daba un dinero para el convento de San Francisco, para que los frailes puedan realizar sus actividades y todo eso, ¿no? Era un hombre que además colaboraba con la iglesia, don Juan Capristano Ronce. Un día, don Juan Capristano se enfermó y de un día para otro se murió, a pesar que 5 médicos fueron llevados para que lo vean. Todos lo vieron y nadie pudo salvarlo. Murió de un momento a otro. Todos sorprendidos porque su muerte fue de un momento a otro. Horas después, cuenta la historia, su cadáver pues estaba en su dormitorio, ¿no? Y acostado, en una habitación vecina al dormitorio, habían dos mujeres, seguramente familiares del señor Capristano, que estaban cuidando, pues velando, ¿no? En la noche. Y seguramente, cansadas, pues, ¿no? Por todo el trajín que había visto en ese día, se quedaron dormidas las dos. Estaban durmiendo las dos mujeres cuando en eso ven que de pronto se le aparece un fraile, un franciscano, con su capucha y sus brazos cruzados, que salía del dormitorio, ¿no? De donde estaba el cuerpo. Y les decía, hermanitas, ya quedó vestido el difunto. Y dicho esto, desapareció el momento u otro. O sea, vieron un fantasma de un franciscano. Las mujeres, por supuesto, quedaron sorprendidas, ¿no? Lo que habían visto y asustadísimas, pues nunca vieron a nadie que entrara, y menos pues que pudiese salir del lugar. Al día siguiente llegó a la casa de Capristano el padre guardián, el padre franciscano, que es como el jefe de todos, ¿no? Para ver pues, qué había pasado, ¿no? ¿Qué había ocurrido? Y él dijo que raro, ni un fraile ha salido del convento toda la noche. Por eso me sorprende que ustedes digan que un fraile vino, ¿no? La única novedad era que una estatua de San Francisco había amanecido sin ropa, sin hábito y sin su cordón, que eran las mismas prendas con las que había aparecido vestido el difunto. Qué raro, ¿no? Al que, por cierto, como era un hombre muy rico, un minero de Cerro de Pasco, se le hizo pues un entierro así lujosísimo, ¿no? Y se le enterró en un cementerio vecino a este lugar, ¿no? Este lugar es el convento de los descalzos de los franciscanos, que se encuentra en el distrito del Rímac. Aquí fue enterrado don Capristano, en este lugar, en un cementerio que está ubicado aquí, en esta fotografía que van a ver. Este es un sector dentro del convento. Esa casa que ven al fondo es la casa de ejercicios, donde ellos oran, ¿no? Los frailes. Y en donde están los árboles, a los costados, estaba el cementerio. Y ahí fue enterrado don Juan Capristano. Pasaron 20 años, ¿ya? Pienso que quedó en el pasado, una cosa curiosa, ¿no? De que haya aparecido un fraile y lo hayan vestido, bueno, pasó, era historia. Hasta que el hijo mayor del señor Capristano también murió, 20 años después. Este, al igual que su padre, había sido también alguien que daba dinero a los franciscanos. Por tanto, pidió también, al igual que su padre, que sea enterrado junto a su padre en este lugar. Entonces, aquí viene la sorpresa. Cuando abrieron la sepultura donde estaba el padre, Capristano, para enterrar junto con él al hijo, se dieron con la sorpresa que a pesar del tiempo transcurrido, el cuerpo estaba como si nada, como si nunca pues hubiera, como si hubiera dormido. Se llama incorrupto, se llama eso, ¿no? Y además la barba le había crecido y le llegaba pues casi hasta la barriga, un poco más abajo. Imagínense, no había dejado de crecer la barba y el cuerpo no se había consumido. Imagínense, qué cosa tan rara, ¿no? Que ocurría en Lima. Esto, por supuesto, llegó a oídos de todos. O este hombre, ¿no? Parece que estaba dormido, su barba la ha ido creciendo con el paso de los años. Y fue una historia que llegó a oídos de toda la gente. Y de ahí el nombre, o lo que les comenté al principio, oye, tienes más barbas que Capristano, ¿no? Que Capristano. Así que es otra historia asociada a un lugar de Lima. Vamos ahora a ir a una tercera historia también asociada a un lugar de Lima, en este caso, algo que también les puedo contar yo algo, ¿no? He visto algo de ello. Los buscadores de entierro.
Está en el tomo cuarto, en la página 346. Cuando hablamos de entierros, aquí en esta historia, no nos referimos pues a los entierros de los muertos, ¿no? Como uno se puede imaginar, que hoy están, por cierto, en el cementerio. Cuando hablamos de entierros, o cuando Ricardo Palma menciona la palabra entierros, él se refiere a la gente que solía enterrar dinero. Antiguamente no habían bancos en la ciudad y siempre había el temor de ladrones. Mucho más antes había el temor de piratas. Entonces había que proteger tu dinero. Y mucha gente no tenía mejor idea que guardar su dinero en entierros. Hacían un hueco en el piso, lo enterraban. Hacían un hueco en la pared, que recuerda que eran paredes anchas, lo enterraban, lo dejaban ahí. Pasaba el tiempo, el que enterró el dinero se moría. Nunca le había contado a nadie. Pasaron muchos años, vino un nuevo dueño de casa, vino otro más, la casa estaba vieja, la tumbaron y de pronto apareció un tesoro. Imagínense. Así mucha gente encontraba tesoros enterrados en las casas, ¿no? En las casas. Esta fiebre de buscar tesoros escondidos no es nueva, no es de recientemente a raíz de las casas que ahora se demuelen. Viene desde la época en la que se cuenta que el Inca Atahualpa pagó un rescate. Ustedes sabrán que antiguamente cuando Francisco Pizarro, quien fundó la ciudad, llegó al Perú, a él le dijeron, ¿no? Que al sur había un imperio donde el oro pues abundaba un montón y el rey de ese imperio era un inca llamado Atahualpa. Así que Pizarro se fue a la ciudad de Cajamarca, donde capturó al Inca Atahualpa. El Inca Atahualpa fue metido preso en un cuarto y el Inca Atahualpa, al ver que la ambición de Pizarro y su gente era el oro, les dijo, si ustedes me liberan, yo les voy a regalar un cuarto de ese tamaño donde estoy, lleno de oro y 2 cuartos de plata. Uy, pues los españoles dijeron, uy, qué bueno, ¿no? Ya, ok, traigan ese oro y cuando llegue el oro te liberamos. Así que Atahualpa mandó a su gente que consigan todo el oro de todo el imperio para pagar su rescate. Imaginen ustedes cuánto oro entraba en un cuarto. Así que llegó un poco del oro, llegó un poco más, no llegó todo porque los españoles mataron a Atahualpa. Entonces se detuvo el envío. Ya todo el envío no llegó. Así que mucha gente dice que todo el oro que no se llegó a pagar por el entierro de Atahualpa quedó enterrado en los cerros vecinos a Lima, en el Agustino, en Vitarte, en todos esos lugares dicen que hay cerros donde hay entierros del oro que no se llegó a pagar por el Inca. Dice que habían hasta 100 llamas que estaban cargadas de oro, cuyo cargamento nunca llegó. Eso se refiere Palma en esta primera parte de esta historia, los buscadores de entierros. Luego también habla a otro tipo de tesoros, ¿no? Antiguamente había en Lima una congregación religiosa que se llamaban los jesuitas. Tenía una iglesia muy bonita en el centro de Lima, pero ellos se hicieron enemigos del gobierno y el gobierno decidió expulsarlos del Perú y de España y de todas partes. Ellos tenían muchísimas riquezas y se cuenta que también al irse dejaron enterrados muchos de sus tesoros. Aquí me pregunta Rodrigo si sigue vivo Ricardo Palma. No, Ricardo Palma vivió hace muchos años, ya murió también hace casi 100 años murió él, pero ha quedado su obra, ¿no? Que son las tradiciones peruanas. Como le decía, los jesuitas, al ser expulsados del Perú, también dejaron muchos tesoros que quedaron enterrados en túneles, en criptas de sus conventos, ¿no? Inclusive el gobierno, años después, autorizó la búsqueda de los tesoros de los jesuitas en la ciudad, hasta el punto que una iglesia llamada San Pedro estuvo a punto de ser demolida, justamente buscando, pensando de que allí habían tesoros. Esta foto que están viendo ustedes es la fotografía de una antigua casa en la que se puede ver el ancho de los muros. Vean ese muro de barro. Las paredes antiguamente tenían hasta 1 metro de ancho, en la cual se podía guardar tranquilamente en el interior pequeños cofres llenos de monedas, que eran justamente los entierros a los cuales nos referimos, ¿no? Los entierros a los cuales nos referimos. Otros también dicen que una época en la cual la gente ocultaba sus tesoros era en la época de la independencia, ya que llegó aquí al Perú
Bolívar inició una persecución, de muchos vecinos de Lima para quitarle sus propiedades, y muchos de ellos decidieron esconder sus tesoros, ¿no? En paredes, en túneles, debajo de sus casas, y ahí quedó con el paso del tiempo. Esta imagen nos muestra cómo los tesoros que se iban a pagar por Atahualpa fueron escondidos en túneles, ¿no? Justamente lo que he mencionado. En... Ahora, ¿cómo se daba el hallazgo de los tesoros? ¿No? Si bien es cierto, no se podía saber exactamente qué parte hay un tesoro escondido, sí habían señales que manifestaban que en tal o cual lugar había un tesoro escondido. Y Ricardo Palma, quien está enterrado, por cierto, en el cementerio Presbítero Maestro, que han preguntado aquí, Ricardo Palma está enterrado en el cementerio Presbítero Maestro, está frente al cementerio El Ángel, el Agustín. Dice que había muchas maneras para poder descubrir un entierro, un tapado, también llamado así, o un tesoro en una casa. Primero, por supuesto, siempre asociado a esta superstición, a estas creencias que la gente de antes se las creía así muy bien, dice que aparecían duendes, ¿no? Aparecían estos pequeños duendes que corrían de un lado a otro por las esquinas de las casas, o a veces aparecían ánimas benditas, ¿no? Fantasmas que flotaban en el aire, o también menciona la aparición de fuegos fatuos. Los fuegos fatuos son así como chispas que aparecen en el aire, ¿ya? Fuegos que aparecen de pronto. Uno está en un cuarto oscuro y de pronto ve una llama que se enciende y se apaga. Esto tiene una explicación científica. Los fuegos fatuos suelen ser la combinación de los gases que las monedas, el oro, la plata crean, y al liberarse y chocan con el oxígeno, crean así como chispazos. Donde habían chispazos en una casa decían ahí hay un entierro, donde debe haber oro. Esto, por cierto, hacía que la gente se reuniese a conversar, ¿no? Y habían conversaciones pues tan pintorescas, ¿no? Que la gente ya aumentaba e inventaba. Recuerda lo que son las tradiciones. Llenar una historia con cosas que salen de la imaginación. Y ya la gente decía, pues yo he visto a un fantasma ahí que se esconde en esta esquina todas las noches. Ahí hay un tapado, hay un entierro. Y al día siguiente estaban con su lámpara y su pico haciendo hueco. No encontraban nada, por cierto, ¿no? Luego habían otras historias en las que hablaban de que en tal casa, debajo del suelo, a 2 metros, había una tinaja llena de objetos de oro que se enterraron en la época que no se pagó el rescate a Atahualpa. También se ponían a excavar, no encontraban nada. Los que encontraron tesoros fueron pocos y fueron muy afortunados. Era como sacarse la lotería. Pero era algo que estaba muy presente en la mentalidad de la gente. A eso quería llegar, ¿ya? Que era la gente vivía pensando que podía encontrarse un entierro. Y Palma, a su manera, lo cuenta, ¿no? Lo cuenta respecto a las casas y a los orígenes de los entierros. Y ya que hemos hablado de fantasmas y de todo esto que también está asociado, vamos con la siguiente historia, que está en el tomo 3, en la página 33 de las tradiciones peruanas, y tiene que ver con un personaje que era bien valiente, era pues un hombre súper valiente, no tenía temor a nada, hasta el punto que fue llamado Fray Juan sin miedo. Este Fray Juan sin miedo nació en España, ¿ya? En un lugar llamado Extremadura, y el año 1640 llegó a Lima, muy jovencito, ¿no? Se dedicó él primero al negocio, al comercio, pero tenía un carácter muy, muy fuerte, era muy renegón, y por ese motivo se metió en muchos problemas, ¿no? En una ocasión se peleó con unos guardias hasta el punto de llegar a los golpes, y por ese motivo lo quisieron apresar. Antiguamente, las iglesias de Lima o los conventos podían servir como asilos para la gente que cometía algún delito menor. Así que Fray Juan sin miedo, luego de pelearse con los policías, de meterse en mil problemas debido a su mal humor, decidió ir corriendo a esconderse a esta iglesia. Esta iglesia se llama San Agustín. Es una de las iglesias más antiguas de Lima y funcionaba como asilo. Allí entra don Juan sin miedo, los frailes lo reciben y le dan, digamos, protección. A poco tiempo ya dejaron de perseguir a Juan sin miedo. Ya lo dejaron de perseguir, ya se había olvidado el pleito que tuvo, pero él pues ya había agarrado gusto por la vida holgazana, fácil,
que llevaban los frailes, que no hacían nada más que levantarse, orar y luego comer y conversar entre ellos. Una vida muy simple, decía él, así que él decide entrar al convento y se convierte en un fraile agustino. La idea de él era que en esa vida de convento, él iba a cambiar su manera de ser, ¿no? Iba a cambiar su manera de ser, que era tan renegón y todo ello, ¿no? Sin embargo, su carácter le ganaba y dentro del convento tuvo muchos problemas con otros frailes, hasta el punto que los padres superiores tuvieron pues que amonestarlo, llamar la atención, castigarlo, ¿no? Con fin que cambie su carácter. Y quizás uno de los castigos, para que ustedes vean qué cosa era la muerte, ¿no? Muy serio. Uno de los castigos era ir a cuidar a alguien que se había muerto, quedarse con él toda la noche. Era una costumbre, ¿no? En la ciudad, en Lima, era la costumbre, cuando alguien moría, lo llevaban a un lugar donde su cuerpo era velado y dos frailes acompañaban pues toda la noche con dos velas, ¿no? Así que una de las labores que le atacaba a Juan sin miedo era ir a realizar esa tarea, siempre acompañado por otro fraile, también Agustín. La historia dice que era más de la medianoche, cuando ya fatigados pues los dos, Juan sin miedo con otro fraile, estaban con sueño, dice, ¿no? Se estaban quedando dormidos y en la habitación había solamente una tarima, una camita, donde uno de los frailes se acostó. Juan sin miedo, al no ver un lugar donde acostarse, ¿qué creen que hizo? Como no tenía miedo, decidió ir donde estaba el cadáver, empujarlo un costadito y acostarse en su tarima. Esa foto que ustedes ven es una tarima de difuntos que se encuentra dentro del convento de San Agustín. Aquí se acostaban a los muertos para velarlos y a los costados se paraban los frailes. Por tanto, Juan sin miedo lo que hizo fue ir, empujar al muerto que estaba aquí y echarse a dormir, sin ningún temor y sin ninguna preocupación de que el ánima volviese por él, a reclamarle. Bueno, dice que todo estaba tranquilo, Juan sin miedo estaba pues durmiendo, cuando cuenta Palma que al parecer al muerto no le gustó esta actitud. Juan sin miedo abrió los ojos en la madrugada y vio a un hombre parado a su costado, que era el muerto, nada menos. Juan sin miedo, en lugar de gritar y asustarse, le dijo, oiga, señor, usted está muerto, ¿no? ¿Por qué ha venido a este mundo si está usted ya en otro mundo? ¿O algo se le ha olvidado aquí? ¿O quiere que yo lo ayude a morir más rápido? Le dice, se puso así, se puso bravo todavía Juan sin miedo, ¿no? Entonces cuenta que este muerto no quería compartir pues su cama con Juan, y agarró uno de los candelabros que iluminaban el ambiente y se lo arrojó a Juan sin miedo, que lo dejó privado. El ruido que se formó en el cuarto despertó a su compañero, recuerden que había otro fraile, y todos al llegar encontraron pues al muerto en su camita y a Juan sin miedo desmayado a un costado. Todos dijeron, ¿qué ha pasado? Y Juan les contó. Esta historia aparece, vean ustedes, en los libros originales de la historia de los agustinos. Parece ser que esta reacción molesta, iracunda del muerto, por fin logró que Juan sin miedo cambiase, porque ahora cuando regresó al convento, ya era un hombre de paz y ya no era renegón ni peleonero. Y cuenta Palma que su historia terminó casi como la de un santo, ¿no? Murió en olor de santidad. Nada menos que la historia de Juan sin miedo. Todos los lugares, sí, así es, era muy valiente, Juan sin miedo, Lucía está comentando allí, todos los lugares que les estoy mostrando existen, ¿ya? El día que ustedes quieran venir al centro de Lima y pasen por estos lugares, se van a acordar de tantas historias que tiene la ciudad de Lima. Y justamente San Agustín todavía nos trae otra historia más, ¿no? Este convento, que aparece en el tomo 3, en la página 44 de las tradiciones peruanas. Se llama La procesión de ánimas de San Agustín. Como ya les había comentado, la iglesia de San Agustín es una de las más antiguas de Lima. Fue construida en 1570. Sin embargo, la construcción que vemos en la foto es de 1720 y hasta el día de hoy existe. Cuando pasen por ahí, van a ver esa misma fachada,
que es muy bonita, es una fachada de piedra muy antigua. Esta iglesia está ubicada en una calle llamada la calle de San Agustín, justamente por el nombre del convento. Cuenta esta historia que un vecino de la calle San Agustín, o sea, en esa calle al frente había casas, vivía gente, era un señor que tenía un cargo de oidor de la ciudad. El oidor era un cargo parecido al de un fiscal, un abogado hoy, que era el que acusaba a la gente, y si eran culpables se encargaba de que se sean presos, ¿no? Era el cargo que tenía. Se llamaba oidor. Y el nombre oidor es porque él oía las quejas de los vecinos para luego llevarlos a la corte, a los culpables, y condenarlos. Entonces, este oidor que vivía en esta casa, en esta calle, estaba sentado en su escritorio, trabajando, leyendo sus cosas, cuando en eso escucha un grito que viene de la calle. Alguien pidió auxilio. Él se levantó, corrió a su ventana y vio a un hombre que estaba tirado en el piso y que tenía un cuchillo clavado en el pecho. Esta tradición se llama, ya que lo pregunta Nicole, la procesión de ánimas de San Agustín. ¿Ya? Bueno, este hombre estaba con un cuchillo en el pecho y al costado del hombre que estaba mal herido, pidiendo auxilio, había un fraile agustino. Por tanto, el oidor vio la escena, bajó corriendo, ¿no? Bajó corriendo y quiso detener al fraile. El fraile, mientras tanto, había sacado el cuchillo del corazón del hombre y ese se había desangrado. O sea, mientras tenía el cuchillo clavado, estaba vivo, aunque agonizando. Pero cuando sacó el cuchillo, ya la sangre empezó a brotar y murió. Una cosa muy sangrienta, muy fuerte, ¿no? Sale el oidor a la puerta de su casa y ve al fraile con el cuchillo en la mano. Y claro, el fraile ya se imaginaba lo que estaba pensando el otro, ¿no? Que él lo había acuchillado. Soltó el cuchillo y se fue corriendo a la iglesia, que recuerden ustedes, era un asilo, ¿no? Lo que los culpables de un delito podían entrar a la iglesia y aquí no podía entrar la policía, no podían agarrarlo. El fraile empezó a correr y atrás de él el oidor, que ya lo había visto y pensaba que él lo había cuchillado al hombre en el piso. Poquito antes que entre a la iglesia, lo chapa del cuello al fraile y lo detiene y lo acusa del asesinato, ¿no? De este hombre. El fraile se defendió, dijo que él no había sido, señor, yo no he sido culpable, yo también venía por la calle de mis cosas y lo encontré pidiendo auxilio. Yo me acerqué y no sabía que al sacarle el cuchillo, él iba a morir más rápido desangrado. No, yo te he visto a ti con el cuchillo en la mano, le decía el oidor. Y así, el fraile fue acusado del asesinato de este señor. El oidor se encargó del juicio. El fraile fue llevado a la Inquisición. En la Inquisición lo torturaron, lo golpearon para que él confiese, pero él hasta el final decía, soy inocente, yo no he sido culpable de la muerte. Pero el oidor decía, no, yo sí lo he visto y es mi palabra contra la de él. Finalmente llegó el día del juicio. Para esto, el oidor había recibido muchas cartas de mucha gente, muchos vecinos de Lima, le pedían pues que perdone, ¿no? Al fraile, que era un hombre muy querido, que no creían de que él haya matado a este español, este hombre que murió, que debe un error y que en todo caso, así fuera culpable, que lo perdone, que no muera, porque había sido condenado a muerte el fraile. Las cartas llegaban, él leía el oidor, pero no quería hacer caso ya no quería que nada turbe su tranquilidad. Llegó el día en que iba a ser ajusticiado este fraile. La Inquisición, en aquella época en Lima, armaba todo un espectáculo que se llamaban los autos de fe, que eran juicios públicos. Toda la gente acusada era llevada, y ante todo el pueblo, ante toda la gente, en la plaza de armas, se les condenaba a morir. Eso lo hacía para que la gente vea y lo tenga como escarmiento, para que no cometan el delito del cual esta gente era. Ese día, el día en que el fraile iba a ser sentenciado y condenado y muerto, el oidor recibió una carta firmada por un importante vecino de Lima. Como él ya había leído muchas cartas y todas le pedían pues que lo perdone al fraile, él no quiso leerlo. Lo guardó en su cajón y se fue, ¿no? Al juicio, al auto de fe que ya les he comentado. No leyó la carta. Bueno, llegó a la plaza de armas, estaba toda la gente reunida, venían todos los acusados, los condenados a muerte igual, y lo condenaron a muerte al fraile. Él hasta el final gritó,
soy inocente, soy inocente. Antiguamente se quemaba a las víctimas de la Inquisición, o a los acusados, mejor dicho, por delitos. Se les quemaba en un lugar donde después se va a construir una plaza de toros, que se llama la Plaza de Toros de Hacho. En ese lugar estaba el quemadero público de la Inquisición. Y el pobre fraile fue quemado, acusado de la muerte de ese hombre, aunque él al final dijo, soy inocente. Pasó el día, acabó toda esta ceremonia, todo este evento, y el oidor regresó a su casa. Subió a su escritorio, se sentó, abrió su cajón y encontró el sobre, pues que no había querido leer en la mañana. Así que lo abrió. ¿Y qué creen que era ese sobre? ¿Qué cosa creen que estaba escrito allí? Pues la carta era la confesión del crimen de ese hombre de otra persona, que por supuesto liberaba al fraile de cualquier culpabilidad. El oidor había mandado a morir a un hombre inocente. Y por su orgullo y no leer la última carta que le mandaron, lo había mandado, pues, ¿no? Tengo un final horrible, quemado, imagínense. El oidor se cogió la cabeza, dijo, ¿qué cosa he hecho? Dijo, ¿no? ¿Cómo es posible que he llegado a esto? Se paró, era casi la medianoche, abrió su ventana y salió a tomar un poco de aire a la calle. Cuando en eso vio lo siguiente, vio que de la puerta de la iglesia, esta iglesia que ustedes ven allí, salía una procesión de frailes que llevaban velas. Todas iban con capuchas, con capuchas, iban caminando por la calle entonando un cántico muy triste. Él se quedó mirando y dijo, ¿qué clase de procesión es esta a la medianoche? ¿No? Y cuando pasan por debajo de su ventana, los frailes, él grita, ¿no? ¡Hey, hermanos! Dice, ¿no? ¿Qué procesión es esta? ¿A qué horas son estas de hacer procesión? Medianoche. Y todos se pararon debajo de la casa del oidor. Cuando en eso, en silencio, uno de ellos levantó la mirada. Y el oidor, al mirar la cara del fraile, vio que no eran humanos, eran calaveras. Y lo que parecía que eran velas que llevaban en sus manos eran huesos, canillas de muerto. Una procesión, sin duda, espectral. Todos quedaron aterrorizados. Perdón, él, ¿no? Quedó aterrorizado. Y uno de los frailes dijo, ¿no? Tú, por tu orgullo y por tu obstinación, has enviado a la muerte a nuestro hermano, ¿no? Su presencia te acompañará todos los días hasta que tú mueras. El oidor, al ver esto, se le bajó la presión, le dio un mareo y se desmayó por la impresión. Al día siguiente lo encontraron, pues, ¿no? Su secretario, y él le contó a su secretario toda la historia. Y ese día él renunció a su cargo de oidor y entró a un convento, donde cuenta Palma, dedicó toda su vida a rezar por el alma del fraile al que había mandado a morir. Imagínense ustedes esas historias, ¿no? La gente se toma muy en serio. Y todo eso ocurrió en esta iglesia, que hasta el día de hoy existe y que da origen a esa tradición llamada la procesión de ánimas de San Agustín. Vamos ahora con otra historia que aparece en una tradición. En realidad son varias historias, ya que Ricardo Palma llama hilachas. Dice que con ese título Palma agrupa una serie de historias cortas que él describe como apuntes históricos y chismes antiguos, ¿no? Chismografía de viejas, dice él. Hay en ellas cosas frívolas al lado de noticias curiosas. Está en el tomo 3, en la página 209 de las tradiciones peruanas. Y la primera historia cortita que aparece allí tiene que ver con una calle que hasta el día de hoy existe en el centro de Lima y que se llama la calle de la Manita. Es más, hay una placa colocada allí en la pared, una pared antigua, en la que dice allí, la calle de la Manita. Esa historia tiene que ver con un suceso que ocurría en esa calle hacia 1778. En esos años no existía ni en Lima, ni en el mundo tampoco, la iluminación eléctrica. Uno ahora cuando está oscuro un lugar, prende el foco y hay luz, ¿no es cierto? O si sale a la calle, están los postes de alumbrado eléctrico que iluminan la calle. Pero en aquella época no existía nada de eso en Lima. Por tanto, en las noches las calles eran oscuras. No había iluminación por ningún lado.
Y por cierto, la gente no salía de noche, porque era peligroso, podía ser asaltada. Apenas cuando había luna llena, podía verse un poco iluminado, si se quiere, las calles, pero generalmente era oscuro. Entonces había que cambiar esto, ¿no? Un virrey, un gobernante de la ciudad y todo ello, decidió que había que iluminar las calles y ordenó que en las bodegas de las calles, que se llamaban antes pulperías, en las bodegas se colocasen unas antorchas de luz, ¿no? Para que puedan iluminar, aunque sea una parte de la calle. En esta calle, que está frente a la iglesia de Santa Rosa de Lima, donde está el Pozo de los Deseos, en la avenida Tacna, en el centro de Lima, había una bodega donde un señor colocó un hachón, ¿no? Una farola. Esa es la iglesia que ustedes ven, ¿no? La iglesia ubicada es en la calle de Amanito. Y allí había, como repito, una bodega donde el dueño colocó una antorcha. Esta antorcha sirvió para iluminar en las noches la calle. Sin embargo, pronto la gente que empezó a agarrar confianza porque ya había un poco de luz, dejó de pasar. Y era porque en la pared de al frente, en la pared de la iglesia, en la pared, se reflejaba por la luz una mano monstruosa, que parece que te llamaba en la noche. Se veía así con la tenue luz una mano reflejada. Y la gente, pues aterrorizada, no quería pasar por allí por ningún motivo. Decían que esa era la mano del diablo, que te iba a llevar al infierno. Recuerden que hablamos de una sociedad que creía muchísimo en esto. ¿Ya? Así que nadie pasaba por ahí. Y le van a poner a la calle el nombre de la calle de la manito. Hasta que alguien descubrió realmente por qué se formaba esta manito. ¿Se acuerdan que les comenté que al frente alguien colocó una antorcha? Esa antorcha tenía una bombita de fuego. Y para que el viento de la noche no apague la bombilla, había colocado telitas a los costados. Una telita se desprendió y con el viento se movía de un lado a otro. Y gracias al fuego reflejaba en la pared de frente la forma de una mano que te llamaba. O sea, en realidad aquí no había nada de fantasmal, más sí el temor de la gente, que hasta el día de hoy bautizó la calle como la calle de la manito, ¿no? O la manita, como aparece allí y como está en esta historia, que bajo el subtítulo, o perdón, bajo el título de Hilachas, Ricardo Palma la cuenta en sus tradiciones peruanas. Hay otra historia más de una casa ubicada en Lima llamada la Casa de las Penas, ¿no? Las Penas se solía llamar antiguamente a los lugares donde había la creencia que existían fantasmas. Hoy, pena es cuando está triste, ¿no? Está decaído, está con pena. Bueno, antiguamente se decía que las penas eran fantasmas que no querían haber muerto, ¿no? Se resistían a estar muertos y estaban con pena, gritando en las casas, no, oh, mi alma, oh, mi vida, las penas, una pena escuchado, decía la gente. Y por ese motivo decían que eran las penas. Bueno, cuenta Ricardo Palma que hasta el año 1840 había muy cerca de esta iglesia está en los Barrios Altos, se llama la parroquia de Santa Ana, había una casa muy cerca de allí, en la que nadie quería vivir allí en esa casa. Estaba vacía, abandonada muchos años, por miedo a que en el lugar dice que habían duendes y ánimas del otro mundo, ¿no? Que se habían hecho dueñas de esa casa. Decía la gente que vivía en los alrededores, esa es la foto de la calle donde estaba la casa, muy antigua. Acá ven la cúpula de la iglesia que les enseñé. Esta iglesia que está aquí es la misma que está aquí. Y ese cerro que está al fondo es el Cerro San Cristóbal. Bueno, decían los vecinos que en la noche se oía golpes, gritos, sonidos que arrastraban cadenas y todo ello, ¿no? Y por eso la gente evitaba acercarse a la casa de las penas. Sin embargo, la policía, que no creía en fantasmas, decía, de repente en esa casa, como está abandonada, debe ser un lugar donde se juntan delincuentes, ladrones, ¿no? O gente que se dedica pues a las cosas malas. Así que varias veces entraron al lugar, pero nunca encontraban a nadie. Igual, habían cosas raras que ocurrían y nadie quería entrar a esa casa. Y así va pasando el tiempo, hubo gente que se mudó a la casa, vivió pues un tiempo y luego se iba y la casa volvía a quedar abandonada.
Pero en el tiempo que alguien vivía allí, no habían ruidos ni nada. Pero cuando se quedaba desocupada, nuevamente los sonidos de la casa, ¿no? De la casa esta de las P. Entonces, aquí hay una historia que cuenta Ricardo Palma de esta casa, ¿no? A fines de 1800, menciona él, vivía en esa casa un religioso, a quien la gente del barrio veía salir por las mañanas y regresar en la tarde. Por tanto, la casa quedaba todo el día vacía. La puerta de la calle, que era parecida a esta, estaba siempre cerrada y solo se abría en el día para dar que entre un hombre de raza morena, que era el encargado de la limpieza de la casa, que entraba junto con un perro y salía a comprar en la esquina cosas para abastecerse y luego volvía a encerrarse en la casa. Mucha gente quiso preguntarle, ¿no? A este hombre, oye, señor, buenas tardes, ¿usted vive en esa casa? ¿Qué de cierto hay que hay pena? No le decían, pero él no decía nada, solo se sonreía, ¿no? Solo se sonreía. Y así, más historias se van juntando de la casa. Luego menciona que pasado el tiempo, también escuchaban gritos de una mujer que en las noches pedía socorro, auxilio, y la gente aterrada pues decía que de repente ahí están haciéndole algo a la mujer. Tumbaban la puerta y no veían a nadie, no veían a nadie. Y así, esta casa, poco a poco, se va haciendo de esa fama, ¿no? Nunca llegó a descubrirse qué era el motivo de los ruidos. Mucho tiempo después, habrían otras casas que también se harían famosas por historias como estas. Pero esta tal vez fue una de las primeras casas de penas y aparecidos más famosas que hubo en Lima. La Casa de las Penas, historia que cuenta Ricardo Palma. Otra historia que aparece en estas hilachas es el robo de las calaveras, ¿no? En el tomo 3, en la página 349, Ricardo Palma también cuenta respecto a qué calaveras son estas, ¿no? Bueno, en el centro de Lima, en la Plaza de Armas, hay un pasaje que se llama el pasaje Olaya, que es el que ustedes están viendo en la foto. En este pasaje, a un costado, se colgó en 3 jaulas de fierro las cabezas de 3 personas, las 3 calaveras de 3 hombres que habían sido ajusticiados por el gobierno de aquella época y sus cabezas colocadas como ejemplo para cualquiera que quisiese levantarse contra el rey o contra el virrey en épocas posteriores. Ustedes sabrán que antiguamente, cuando recién los españoles fundaron la ciudad, hubo muchas disputas por el poder, entre españoles, por supuesto. Habían 3 hombres, uno de ellos hermano de Francisco Pizarro, se llamaba Gonzalo Pizarro, junto con otro señor llamado Martín de Alcántara y otro más llamado Francisco de Carvajal. Los 3 no querían ser parte del reino de España. Decían, ¿por qué vamos a ser parte del rey si acá tenemos todo? Tenemos dinero, tenemos tierras, tenemos poder, y se enfrentaron al poder del rey. El rey envió ejércitos, envió gente, y al final ellos fueron vencidos. Y así se crea el virreinato, ya que fue el gobierno que tuvo el Perú durante casi 3 siglos, hasta la independencia. Entonces, como represalia, les dije, como escarmiento, se decidió dejar las cabezas de estas 3 personas colgadas en jaulas. Y no estuvieron un día o 2 días, estuvieron 15 años. 15 años en la que nadie se atrevía a retirar las cabezas. Uno pasaba por aquí de noche o de día y ya era parte, digamos, del paisaje ver 3 cabezas colgadas de un poste. 15 años. Si alguien se atrevía a sacarlo, era castigado y también muerto, porque así de estricta era la ley en aquella época. La esposa de uno de ellos, ya cansada pues de ver, ¿no?, la cabeza de su esposo colgada tanto tiempo, y poder darle un descanso, como debe ser, una tumba, decidió pagarle a una persona para que se llevase las cabezas, ¿no?, de esta tradición que se llama el robo de las calaveras, el robo de las calaveras. Finalmente, este hombre muy audaz, una madrugada, aprovechó el descuido de los vigilantes y logró robar las cabezas, que finalmente fueron enterradas en la iglesia de San Francisco. Vean ustedes, ¿ah? Vean ustedes qué serio se tomaba la gente en aquella época el tema de cumplir la ley. 15 años, 3 cabezas colgadas en la Plaza de Armas.
hasta que finalmente terminaron descansando en la iglesia de San Francisco. Otra historia que tiene que ver con estas hilachas de Ricardo Palma es una llamada Resurrecciones, ¿no? Cuenta esta historia, ocurre el año 1563 y tiene como escenario una antigua iglesia llamada San Sebastián, que aparece aquí en la foto al lado izquierdo, el de la imagen. Esa mujer está pasando por la fachada de la iglesia de San Sebastián. Y aquí ocurrió un suceso que se convirtió pues en la noticia para todos los limeños que vivían sobre todo cerca a la zona. Cuentan que había una pareja de esposos que vivían en una casa muy cerca a la iglesia y que paraban todos los días peleando, discutiéndose y hasta insultando. Dice que era su pelea tan fuerte que dice Palma, ni siquiera un santo hubiera hecho el milagro de unirlos, ¿no? De unirlos. Entonces, un día que estaban en unas peleas, se cuenta que la mujer sufrió pues una convulsión, algo así como un infarto, y quedó prácticamente muerta. Cayó al piso, acudieron todos a tomar la temperatura, él no respiraba, así que no hubo más solución que meterla en un cajón, en un ataúd, y llevarla a la iglesia para enterrarla. Dicen que el viudo, el esposo había quedado contento, por fin se había librado de su mujer, decía él, todo sinvergüenza, por la calle iba diciendo, ¿no? Por fin, ¿no? Dios me ha librado de esa serpiente, decía él. Y estaba feliz de haberse quedado viudo. Esa noche, cuenta la historia, el guardián de la iglesia estaba alarmado, porque dice que en la noche, recuerden que estaba el cajón, ¿no? Con la mujer ahí estaba en velorio, en la noche había escuchado el ruido, un ruido de alguien que corría por toda la iglesia, por dentro de la iglesia, completamente alertado. El sacristán no quiso entrar, salió corriendo por una puerta lateral y fue a buscar a los vecinos para que lo acompañen, para que lo acompañen, ¿no? Para a ver qué cosa era lo que escuchaban. Vinieron varios vecinos, abrieron la puerta de la iglesia y grande fue la sorpresa de todos ellos cuando encontraron a la mujer, a la supuesta difunta, ¿no? Del viudo que se había despertado, no estaba muerta. Había salido corriendo del cajón y estaba como loca, pues corriendo por toda la iglesia en la oscuridad. Claro, obviamente también para ellos fue una impresión, ¿no? Que estaba en un ataúd cualquiera. Tuvieron que calmarla, ¿no? Calmarla y luego, todos juntos, la llevaron a la casa del esposo, ¿no? A la casa del esposo, que estaba celebrando ya, que se había quedado viudo. Ese estaba durmiendo, ese estaba feliz cuando tocan la puerta. Y al salir, ve por la ventana no solamente pues a su mujer, sino a mucha gente que había encontrado a ella, ¿no? Y venía a reclamar, pues, ¿no? Que se quede en su casa, que ella no estaba muerta. El hombre dijo, no, no puede ser, no dice, yo no he cometido ningún pecado para que Dios me castigue, dice, ¿no? Condenándome a esta mujer, que si antes era mala, ahora será peor, ahora que ha vuelto del infierno, decía él. Y así era esta familia, pues, ¿no? Terrible, terrible. Y así fue esta historia que fue conocida por toda la vecindad. La pobre mujer, por supuesto, cambió, ¿no? Se calmó, pero ya le era imposible vivir al lado de ese hombre. Y cuenta la historia que finalmente ella entró a un monasterio llamado La Encarnación, en Lima, donde vivió hasta que por fin murió de verdad, ya muy viejita. Es la historia de esta resurrección, ¿no? De una mujer. ¿Qué hará pasar con el esposo? Palma no cuenta, pero seguro por lo malo que fue, no debe haber tenido tampoco un buen final. O quizá aquí sí, quién sabe. Otro suceso más curioso todavía que este, según Palma, ocurrió a un señor que era conocido como el señor Bracamonte. Este Bracamonte era un conocido músico, le gustaba estar de jarana en jarana y le gustaba tomar. Tocaba el arpa y la guitarra. Y no dice que donde había fiesta en Lima, él siempre estaba presente, ¿no? El señor Bracamonte. En una ocasión cuentan que Bracamonte había ido con sus compañeros a dar jarana a un hombre que había muerto, ¿no? Que antiguamente habían también fiestas, recuerdos para la gente que había muerto. Y tan buena la música, dice, que el cuerpo, ¿no? Del hombre se había movido, parece como que quería bailar. Y así era la fama de Bracamonte, ¿no? Que era un hombre, un músico que hacía bailarse a las piedras, dice, ¿no? Y en este caso, este muerto que se había movido un poquito, dice, ¿no? Bueno,
Hasta que un día, por cierto, le tocó a Bracamonte morir. Le tocó a Bracamonte morir. Sus amigos tristes también fueron a darle jarana, empezaron a cargarlo, ¿no? Para llevarlo a sepultarlo, cuando de pronto él se despertó. Él se despertó, se levantó y decía, ¿qué pasa aquí, no? ¿Por qué me tocan esta canción si aún no he muerto? Decía, ¿no? Y todos sorprendidos, la música de velorio se convirtió en música de fiesta. Bueno, la ciencia trata de explicar ese suceso de gente que aparentemente muere y luego regresa. Se llama catalepsia. ¿Ya? Por si acaso quieren saber, se llama catalepsia. Es un fenómeno que sucede en el cuerpo en el cual todos los órganos dejan de funcionar, el corazón deja de latir, todo ello, pero aún queda pues un resquicio de vida, ¿no? Y luego uno se recupera y sigue viviendo. Y así historias como estas hay muchísimas. Bien, vamos a pasar ahora, ya casi ya acabando ya este paseo, a otra tradición, también que tiene que ver con estos muertos que regresan, ¿no? Que se llama el alma de Fray Venancio, ¿no? Fray Venancio era un religioso. Ustedes se dan cuenta que Palma mucho habla de historias de religiosos, de frailes, ¿no? De personas vinculadas a la iglesia, ¿no? Siempre, o ocurren cosas en iglesia. Es porque en los archivos de la biblioteca hay muchísimos archivos de las parroquias. Las parroquias antiguamente eran como hoy la RENIEC, donde quedaba registrado las partidas de nacimiento, las partidas de matrimonio y las partidas de muertos, de función se llaman. Y es por ese motivo, y es por ese motivo es que había este tipo de historias escritas en documentos en las cuales Palma leía y, por cierto, las recogía y las escribía en sus tradiciones. Fray Venancio era un religioso del convento de la Merced, que está ubicado en el centro de Lima. ¿Ya? En este convento hay unas pinturas que cuentan la historia de San Pedro Nolasco, que es el fundador de la orden mercedaria. Estas pinturas fueron mandadas a realizar por Fray Venancio, por eso que no es cualquier fraile, es muy conocido y famoso. Este Fray Venancio cuenta de que había hecho préstamo a un comerciante, ¿no? De la zona, un comerciante que tiene su tienda en uno de los portales de la Plaza de Armas. Y Fray Venancio le había dejado encargado un dinero a este hombre y Fray Venancio muere. Entonces el comerciante dijo, bueno, se murió quien me prestó, el dinero es mío. Dice que en la madrugada Fray Venancio, que tenía un otro fraile, muy amigo de él, ¿no? Lo despertó y le dijo a su amigo, oye, quiero que vayas a cobrar este dinero, porque ese dinero está destinado para acabar con la pintura de los cuadros de nuestro padre, San Pedro Nolasco. El amigo se despertó y dijo, ¿he soñado o fue verdad? Pero me dijo el nombre, el apellido y lo que debe ese comerciante. A ver, iré al día siguiente. Y va al día siguiente, donde el comerciante dice, buenas, ¿qué tal? Vengo por encargo de Fray Venancio. El comerciante lo mira y dice, pero ¿cómo usted vas a venir por el encargo de un muerto? Le dice, ¿no? Pero bueno, él me ha dicho de que venga a cobrarte dinero que tú le debes. Porque si no le pagas o no pagas al convento, porque ese dinero lo requerimos para acabar las pinturas, él va a venir a la noche a buscar. La cosa o el tema con los muertos era cosa muy seria. Por tanto, el comerciante pagó el dinero. Y con ese dinero se terminaron las pinturas que hoy aparecen en el convento de la Merced. En esta historia, nada menos que de Fray Venancio, ¿no? Hay otra historia también llamada la Misa Negra, ¿no? La Misa Negra era aquella en la que una señora se cuenta tenía la habilidad de curar a los enfermos a domicilio, ¿no? Y recibía dinero. Y era conocida como la San Diego. Por supuesto que este tipo de cosas no eran bien vistas por la religión, que decían que esta gente que curaba a otros enfermos utilizaba pues cosas que eran parte de la brujería, la hechicería, y eso era castigado por la Inquisición, ¿no? Pero había gente que se dedicaba a ello, ¿no? Y para tal fin, para tal curación o lo que ellos hiciesen, muchas veces mencionaban que hacían misas negras o misas que eran lo contrario a lo que la iglesia mandaba, ¿no? Esto ocurrió en una calle, en la primera cuadra del jirón Rufino Torrico. Y la mujer fue atrapada por la Inquisición y condenada, ¿no? Acá se puede ver cómo es que la Inquisición paseaba a sus condenados con este traje y esta corona, ¿no? Una corona puntiaguda era paseada así, en unos casos salvaban, en otros casos acababan como el fraile Agustino, quemados, ¿no? Quemados. Acá unas fotografías de los espacios vinculados a esta historia, ¿no? De la misa negra.
Otra tradición es la del encapuchado. Esta es muy curiosa porque este encapuchado tiene que ver con un español que se había casado con una mujer, pero tenían problemas con la mujer. No tenían hijos, por cierto. Así que un día él decide viajar a España y le encarga a su hermano que cuide pues de su esposa. No sabes qué, hermano, me voy a ir de viaje y quiero que te encargues pues de mi casa y de mi esposa, que me da muchos problemas, dicen, ¿no? Esta mujer no es buena, pero bueno, me caso con ella y tengo que cumplir. Ok, hermano, le dice, pues no, viaja tú tranquilo, yo me encargo de cuidar la casa y por supuesto tu honor y tu reputación como esposa. Se va de viaje el español, pero se entera con el tiempo que su esposa se había ahora enamorado de su hermano y ambos se habían casado. Por supuesto fue una burla para él. Esta historia ocurre en una calle muy cercana a la iglesia de San Francisco, que es el Jirón Amazonas. Pasados 10 años él regresa y ya su esposa o su ex esposa hacía vida pues común con su hermano. Se habían olvidado de él, así que decide cobrar venganza y se viste con un traje de un fraile. Y en una noche, mientras su esposa celebraba su cumpleaños con su hermano y amigos, él entra en medio de la oscuridad vestido como un fraile. ¿Por qué asustó a la gente? Porque por aquella época había la historia que un fraile se aparecía en las madrugadas, asustando a la gente que caminaba por esta calle. Era una historia bastante viva, que la gente la aceptaba pues como cierta. Aprovechando eso, él decide, aprovechando eso, él decide asustar. Él decide asustar a esta pareja, ¿no? Hasta el punto que llegó a matar nada menos que a la esposa y al hermano. Fue, por supuesto, acusado por este crimen, fue acusado por este crimen, pero la justicia en aquella época lo perdonó. Lo perdonó pues él, dicen que había defendido su honor, ¿no? Así que él fue perdonado de este delito. Vean ustedes cómo es que la gente tomaba en serio este hecho, ¿no? Bien, la última historia que quiero contarles está asociada también a otra casa muy antigua, ubicada en Lima, que se llama la Casa de Pilato, que se llama la Casa de Pilato. Esta casa está ubicada muy cerca o al frente del convento de San Francisco, donde están las catacumbas, que es esa que ustedes están viendo. En esta casa, en 1632, había ocurrido un suceso. Un hombre pasaba por la puerta y la vio abierta y decidió entrar a la casa. Estas son imágenes del interior de la casa. Y al ver la casa así vacía y muy bonita, por cierto, escuchó unos cánticos, unas oraciones que a él le parecieron raras y decidió ir al lugar donde se daban esas oraciones, encontrando justamente en ese lugar a los que vivían en la casa, que eran unos portugueses que estaban azotando con un látigo una imagen de Cristo en la cruz. El hombre al ver esto pues quedó aterrado. ¿Qué es esto? Dijo, ¿no? ¿Cómo van a estar con un látigo pegándole a Cristo? Y salió corriendo de la casa rumbo, rumbo, justamente hacia la Inquisición, que estaba muy cerca, que estaba muy cerca. Por tanto, vinieron los inquisidores y tomaron prisioneros a todos los que vivían en esa casa. Y todos fueron apresados y condenados a muerte. Fueron quemados los que vivían en esa casa. Y la casa quedó con esta tradición, con este nombre, llamada la casa de Pilatos, por ser, según la historia bíblica, Pilatos quien mandó azotar a Cristo. La casa del día de hoy existe, ven ustedes, después de 400 años, o casi 400 años, aún sigue en pie. Muy bien, para finalizar, algo más que decir, ¿no? ¿Qué cosa nos dejan todas estas historias? Algunas de ellas, ¿no? Por cierto, que están asociadas a Lima. Primero, que el tema de la muerte era un tema bastante cierto, bastante serio en los limeños que vivían en aquella época. La gente se la tomaba en serio cuando hablaba de fantasmas. Ahora no, pues uno dice habla de fantasmas, se ríe, no creen de repente, ¿no? Pero en aquella época sí. Segundo, qué importante es que una ciudad tan antigua como Lima aún conserve muchas muestras de sus edificios y su arquitectura, como en este caso, todos los que ustedes han visto. Cada casa, cada espacio, cada iglesia, cada plaza tiene muchísimas historias que contar. Esto se llama memoria. La memoria es parte de nuestra identidad.
y es lo que nos hace sentirnos orgullosos de vivir o de haber nacido en una ciudad antigua. Lima hoy es patrimonio mundial, está al igual que otras ciudades en el mundo, y esto es gracias a su historia y a su patrimonio, el mismo que debemos conocer, conservar y difundir. Muy bien, chicos, espero que la charla les haya gustado. Si tienen preguntas o comentarios que hacer, este es el momento para hacerlas. Doy pase a su profesora. Muchas gracias, David Pino. Muy bonitas sus historias.